Y bueno amigos, vamos a tener la previa a ese partido contra el Atlético de Madrid mientras me estoy viendo el partido de los palanquistas que bueno, han hecho un papel bastante lamentable en gran parte del partido. Es cierto que hoy han contado con la efectividad que seguramente no habían contado últimamente y yo creo que eso es lo que les pone en una situación bastante interesante. Están ganando el partido justo ahora, acaba de marcar Vitor Roque en el 63, ganándole 1-3 al Alavés en Mendizorroza y bueno, básicamente vamos a analizar la previa. Estaba esperando, me parece, hacía un poquito de pronto me hacía un directo una cosa, pero no creo que el Palancas vaya a terminar votando este partido, aunque con esta gente nunca se sabe. Pues vamos a esperar, pero vamos a seguir haciendo la previa. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar la previa de ese partido que tenemos mañana contra el Atlético de Madrid. Y qué ganas de sacarnos esa espinita que tenemos de los dos últimos partidos contra el Patético. En este caso, bueno, no, los últimos dos no, porque perdimos uno en Liga, le ganamos en la Supercopa y terminamos derrotados en la Copa del Rey, algo que sabes, era previsible. Teniendo en cuenta que el Real Madrid, pues, perdón, el Atlético nada más cuenta con este torneo para intentar ganar algo esta temporada y pues lo tienen bastante ahí a la mano, teniendo en cuenta que lo más difícil seguramente sea enfrentar al Athletic Club en San Mamés. Y bueno, es un punto bastante clave porque desde el año 2016, me parece que en enero del año 2016, el Atlético de Madrid no le gana al Madrid en el Bernabéu. Y bueno, vamos a tratar de seguir con esa racha, sobre todo teniendo en cuenta que hoy vamos a saber qué hace el Girona. Ojalá se pueda dejar algún par de punticos el Girona y el Real Madrid ganar mañana y tener ahí un poco de margen. Ya les digo yo que si hoy palma el Girona o tiene un pinchazo y el Madrid gana mañana, el Madrid va a tener ahí para liquidar la liga la próxima semana, dejando seguramente a 8 puntos al Girona. Son cosas que, bueno, pueden pasar. Hay que tener un poquito de paciencia y, por supuesto, lo iremos analizando. La previa de hoy no va a estar tan cargada porque quiero meter un poquito aquí algo. En este caso, quiero colocar algo que ha dicho que se ha filtrado a través de Le Parisien hoy. Sí, señores, Kylian Mbappé otra vez. Y sé que es un tema que los tiene extremadamente aburridos, créanme que a mí también, por eso últimamente ustedes ven que yo en el canal no he hecho tantas cosas de Mbappé, pero es noticia y creo que es bastante comentable. Lo cierto es que Le Parisien asegura que Kylian Mbappé ya ha tomado su decisión, que ha elegido al Real Madrid y aseguran además que no está bajo ninguna circunstancia por la labor de dejar pasar la oportunidad del Real Madrid y sabe más o menos que es su última oportunidad de vestir la camiseta blanca y que ha elegido al Real Madrid, que no sé qué, que no sé cuál. También veíamos por ahí algún comentario que esta podía ser una semana decisiva, ya mañana se acaba la semana y pues evidentemente no está sucediendo absolutamente nada más que esto de Le Parisien. En otras circunstancias, yo hubiera pensado lo siguiente, no. Esto lo hacen para ir aflojando la salida, para ir suavizando esto y que no sea tan dolorosa. Ese tipo de cosas creo que se eran perfectamente entendibles comentarlas, pero tratándose de Kylian Mbappé, cómo se maneja y cómo se ha manejado durante todo este tiempo, todo este tema, a mí me cuesta mucho decir que esto realmente puede ser verdadero, que puede serlo perfectamente. Le Parisien es uno de los medios de comunicación en Francia que más información tienen, seguramente del PSG o del entorno de Kylian Mbappé. Pero como les digo, no estoy bajo ninguna circunstancia absolutamente de acuerdo con lo que o de acuerdo no, o seguro de que esto sea totalmente cierto. Como les digo, es algo que ha pasado tantas veces que ya particularmente yo me cuesta creer cualquier tipo de información. Lo cierto es que, bueno, si el Real Madrid termina fichando a este hombre, va a ser una otra genialidad, otra vez que Florentino Pérez vuelve a ganar y que magnifica la figura de un hombre que, bueno, le ha quitado su principal figura, pese a los detalles que hubieron en el pasado, a uno de los clubes estados. Pero bueno, ya iremos viendo qué acaba pasando con ese tema. Lo importante de todo esto es que el Real Madrid sepa lo que está haciendo. Yo me imagino que sí. Quiero que ahora empecemos ya la previa del partido contra el Patético. En este caso vamos a ver lo que siempre hacemos, la convocatoria, que al final es un tema bastante interesante. Siempre la convocatoria la revisamos a estas alturas
del video, que es lo primero que revisamos. Y si se fijan bien, algo que me llama la atención es que aquí está Antonio Rüdiger, que parece que está disponible, no está del todo descartado. Hay una información, bueno, se vio en el entrenamiento que Rüdiger no entrenó con el resto de sus compañeros, sino que hizo ejercicios en solitario dentro del gimnasio, y que bueno, no está del todo descartado para el partido de mañana, y se puede ver uno claramente que bueno, no está descartado bajo ninguna circunstancia, ya que ha entrado en la convocatoria. Y bueno, de resto los futbolistas que tenemos disponibles, todo está perfecto. Sin embargo, bueno, hay cosas que me llaman la atención. En este caso quiero que empecemos escuchando ya a Ancelotti, como siempre hacemos, hablando un poco de Rüdiger y que no está descartado para esto. Vamos a escuchar a Ancelotti porque le han preguntado algo. En este caso ha hablado de Militao y de Antonio Rüdiger. Puede ser una emergencia absoluta si Rüdiger no va a jugar, porque después hemos tenido en cuenta que no es para toda la temporada, porque Militao volverá antes del final de la temporada, puede ser en abril, puede ser al final de marzo. Militao empieza a estar muy bien. Y bueno, es seguramente una de las mejores noticias que pudimos haber recibido empezando el mes de febrero, porque ojo, finales de marzo es prácticamente mes y 20 y pico de días, o sea, es una noticia espectacular. No el mismo caso de Thibaut Courtois, que parece que por la edad, por la posición, que tal vez le cuesta un poco más recuperar este tipo de lesiones a un portero, están llevándolo con un poquito más de calma, pero me parece una noticia espectacular que Militao pueda llegar a un Real Madrid que está falto de efectivos en esa saga central, y que bueno, ha perdido a sus dos delanteros, a sus dos centrales titulares de las últimas dos temporadas en un abrir y cerrar de ojos. Así que excelente noticia. Ya veremos cómo acaba lo de Rüdiger, pero particularmente yo estoy muy contento de que tengamos la sensación de que Militao está por volver. Igual, como siempre digo, con calma. Es mejor que se pierda tal vez un mes más a que se vaya a perder toda su carrera, que apuntaba bastante alto realmente. Quiero que ahora escuchemos a Carlo Ancelotti porque le han vuelto a preguntar por Luka Modric y esas suplencias continuas, esas veces que ha tenido que dejarle fuera del 11 y que seguramente a Ancelotti le cuesta tanto, y yo estoy aplaudiendo eso de Ancelotti, que cuando tenga que dejarle, tenga que dejarle. Se ha tirado algún partidito por ahí con el Luka Modric, pero bueno, creo que en líneas generales lo ha resuelto bastante bien. Así que quiero que escuchemos esto que dice Ancelotti sobre Luquita. Es muy difícil cuando tú tienes profesionales que se entrenan bien, que trabajan bien, que son serios, que son motivados, es muy difícil dejarlos en los banquillos. Aún más a jugadores que han marcado una época, que están marcando una época aquí. ¿Quién mejor que mí me puede decir, pues dar el agradecimiento por lo que ha hecho Luka en el tiempo que me he quedado aquí? Entonces es muy complicado y muy difícil. A nivel personal también. Lo más difícil es a nivel personal. A nivel profesional, no, tomo la decisión y ya está. A nivel personal te afecta mucho. Y bueno, hoy escuchábamos a Ancelotti y yo entiendo a Carlo, debe ser una decisión bastante compleja. Además que él muchas veces ha confirmado que él tiene a estos futbolistas en mucha estima, les considera sus amigos, este tipo de situaciones que ya le hemos escuchado a Carlo. Y además que Luquita Modric es una absoluta leyenda del Real Madrid. Pero a ver, todo en la vida son ciclos. Todo lo que empieza tiene que terminar, todo lo que sube tiene que bajar, y son cosas que tanto Luka como cualquier persona coherente, en el caso de Ancelotti, de Luka Modric, de los aficionados del Real Madrid, tienen que entender y saber que bueno, si en este equipo se fueron Cristiano, Benzema, Sergio Ramos, lo normal es que se acabe yendo cualquiera, y eso es algo que debe ser tan natural como continuar despertándose todos los días en la mañana. Acabo de ver que acaban de expulsar a Vitor Roque, una entrada bastante rigurosa, la verdad. Ha dejado al Barça con 10 después de haber marcado un gol bastante interesante. Es impresionante lo del Barça, es que no le sale absolutamente nada bien. Esperemos que el Alavés pueda empatar ese partido, por lo menos. De pronto más tarde hacemos un directo y nos reímos un poco de Javier. Chicos, cerramos el video de previa con la respuesta bestial que le ha dado Carleto Ancelotti a Javier Hernández, precisamente por sus declaraciones recientes en las que aseguraba que todo este tema de los videos, de no sé qué, adulteraba la competición. Ancelotti siendo Ancelotti y colocando al jardinero en su sitio. Es que a mí me daría vergüenza
ser Xavi Hernández o ser cercano, amigo, familiar de este caballero. Escuchemos al italiano. Hola, mister. Buenos días. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Ayer volvió a insistir Xavi con que la Liga está adulterada. Quería saber su opinión, si le sorprende, si este año estaba adulterada y la pasada no. ¿Qué piensa? Pienso que yo soy un profesional y como profesional no quiero bajar a este nivel por respecto al fútbol español. Entonces no preguntas más de esto porque no quiero bajar, que no es un nivel por profesionales. Bueno, muy interesante don Carlo Ancelotti poniendo en su sitio al jardinero y dejando muy claro que no quiere hablar de liga adulterada. Y ojo, porque la pregunta del periodista es interesante, porque es totalmente cierto. Qué casualidad que la temporada pasada en la que el Barça gana la liga y que hubieron como 6 o 7 jornadas bastante polémicas, no se habló de liga adulterada. Se habla ahora porque está ganando el Real Madrid y porque hay que tirar mierda sí o sí. Eso yo creo que lo tenemos todos presentes. Y la verdad me parece muy buena la respuesta de Ancelotti. Creo que le pone en su sitio de una manera muy chévere, además educada, al mejor estilo de la mafia italiana, que le da un beso en la mejilla justo antes de acabar con él. Así que no sé qué opinan ustedes de todo esto. Espero saber sus opiniones en los comentarios. Por supuesto, mañana más contenido del Real Madrid después del partido. Vamos a ver cómo acaba el partido del Palanca. Si pasa algo interesante, de pronto nos hacemos un directo, aunque sea de 30, 40 minutos, y hablamos un poco, que tenemos mucho tiempo que no lo hacemos. Y por supuesto, me hacen saber sus opiniones en los comentarios. Así que nada, lo de siempre. Like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Y chao, chao.